Escúchame. Trajiste unos libros. Traje unos libros. Yo leí uno de estos libros. Bien, vamos. Me gusta cuando me dicen que leyeron alguno. Me gusta esta editorial. Me encanta esta editorial. Bueno, ahora se las voy a comentar. Bien. Porque traje unas lecturas para las vacaciones de invierno. Muy bien. Y traje también algunas novedades. La primera novedad, ¿se acuerdan cuando hablamos de Cometierra? Sí. De Dolores Reyes. Bueno, va a ser una serie Ay, sí. en Amazon Prime. Y la van a hacer en México. Así que me encanta como ese meme de si siguen hablando de ella la van a hacer diputada. Sí, acá sí. Siguen hablando de ella, la van a hacer serie, película, Claro. va a ganar un Tal Oscar. cual, Totalmente. Mira, el efecto Así que contrario, me chicos. encanta esa controversia de cómo surgió y que ahora todo el mundo sabe quién es Bueno, a ver, Claro. que Milei nos bardee. A A ver si... Unas ganas de ser el foco. A ver si de pronto quizás por ahí, ¿no? No, estaría Puede bueno. ser, Sí. puede ser. Bien, y... Bien. La segunda es una tarea para ustedes. Yo siempre les traigo tareas. Docente. A ver, para que piensen. Hashtag la profe. Sí. Profe. Todavía no aprobé gráfica, profe. Vale que vuelva La a volví a dejar. Sí, ya lo sabemos. Ya sabes. Ya sabemos. Si ella me puso ausente. No, pero este año me inscribí con otra docente. Ah, Ella me da vergüenza, pobre Virginia, le mandamos Y un le saludo. mandamos un saludo. Sí, La sí. queremos. Gran docente, pero yo soy un desastre. No puede. No puedo escribir un texto para cada clase. Bueno, te esperamos. Bueno. Dale, el buenísimo. próximo cuatrimestre. Dale. ¿Recuerdan Una cuál tarea. fue el primer libro o el texto que leyeron? Así que les haya como volado la cabeza un cuento, una novela, un poema. Allá Lucas tiene... A ver, allá. Ay. Ahí. Mi planta naranja lima. Ah. Librazo. Y sí. Librazo. Sí, librazo. Bien, hizo la tarea. Yo... Muy bueno. Pará, ¿y qué te acordás de eso? Eso. ¿De qué emoción te acordás con ese libro? ¿Qué te generó? Qué emoción. ¿O Sí, qué, ¿qué te generó? lo leíste rápido? No, te emocionó. No, me acuerdo de sentir como la primera experiencia en la que uno se pierde adentro de una historia. Como que te sumergís ahí, Eso entras. quería escuchar, muy profundo. Muy profundo, muy profundo. Y además como conectar Deep. desde... Creo que esa fue la primera vez como que identifiqué que podía ser algo real lo que estaba sucediendo ahí. Bien. Claro. También después, bueno, me pasó con Harry Potter, Mm. pero bueno, Harry Potter más el mundo Bueno, fantasioso, pero más grande. Sí. A mí de Claro. los fantasiosos me pasó con Hush Hush, me leí la Uy, yo trilogía también. completa. El otro Me día le hablé de encantaba. Hush Hush al chino y me dice, Hush Hush, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero gran trilogía. Es que estaba en la época de Crepúsculo, Hush Hush o Hash Hash, y que eran ángeles, los otros eran vampiros. Y Cazadores de Cazadores de Sombras, grandes libros. Yo el primer libro que leí, es el único que tengo memoria de como lo más lejos, es un libro de unas hadas. De unas hadas. Sí, ok. era un libro infantil Sí. de una editorial así de infancias. Y Bien. me encantaba ese libro, lo guardé durante mucho tiempo, debe estar en la casa de mis viejos todavía, pero lo guardé durante mucho tiempo porque es esa cosa, viste, que decís que le guardás mucho cariño, pero que no vas a volver a leer porque seguro es una mierda. Sí. Digo, no una mierda porque estaba bueno el libro, pero Claro, como sí, bueno, en ya ese crecí, momento tuvo sí, otro ya. sentido. o sea, yo hoy quizás leo Hush Hush y ya no... No tengo la misma sensación que cuando era adolescente. Claro. Claro, Yo hay sí. películas, por ejemplo, que me pasa que las veo una vez en la época y Mm. después si las vuelvo a ver y me llevo el fiasco, te queda ese sabor Sí, medio... como de, ay, me quiero quedar mejor con el recuerdo que tenía de Claro. antes. Entonces, bueno, sí. Pero Bien. después, los libros de la escuela. Sí, Claro. eso siempre nos terminan como interpelando en algún sentido, como nos dejan algún recuerdo. ¿Y Sí. Delphi? Ahí estaba buscando cómo se llamaba, porque me acordaba de un libro que se llama El equipo de los sueños, que lo daban, a mí me lo dieron en la escuela. Ahí va. Y fue el primer libro con el que lloré, que yo dije, o sea, no solo puedo entrar en una historia y quedarme, porque a mí de Sí. niña era una niña muy nerd que leía mucho, pero además como emocionarme y como al mismo nivel de ver una película y llorar por una escena de una película, pero hacerlo por una escena de un libro. ¿Te acordás algo puntual de ese Y libro? ahí busqué el autor porque no me acordaba quién era, se Sí. llama Sergio Holguín. Ah, Sergio Holguín. Sí. Es conocido. ¿Conoces? Él hizo, lo leímos en la facu, creo que algo de él. Mirá. Sí. Bueno, trataba sobre, A la ver. historia eran como 4
no sé, 3 o 4 chicos de un barrio popular. Sí. Y contaba, era todo es un libro juvenil, ¿no? Sí, lo leí en primaria. ¿Sabés quién es? Es el que escribió La fragilidad de los cuerpos. ¿La tienen? El libro ese es Me suena, pero no lo leí. La historia es de una periodista que se enamora de un trabajador del tren y que lo entrevista porque había mucha gente que se estaba suicidando. Mirá. Y ella narra, la protagonista narra todo eso, digamos. Hay otro y es que leí. sobre, pará, ahí me acordé. Está bien. No, porque me acordé. A Lucas le va a gustar. No, trata sobre, está centrado en Fiorito y son Ajá. 4 chicos que juegan a la pelota y lo aman al Diego, pero nivel adoración El total, y Diego. todo lo que hacen lo hacen por el Diego y hablan de eso todo el tiempo y se juntan a jugar y hacen como pases jugando a la pelotita con eso. Después cuentan la historia del Diego y ellos mismos se emocionan y como que hay una cosa ahí muy del fútbol. Sí. De hecho, en la tapa hay un niño corriendo una pelota, pero centrado en Fiorito, como un poco le contando la historia Bien, como del barrio. claro, Sí. de esa idiosincrasia del barrio a partir de que es el barrio del Diego. Es excelente, muy Está bueno, bueno. buena recomendación. Me encanta. Yo igual la propuesta de... Sí, diga. Hay ¿Qué te otro. quedaste? Ay, no puedo. Ay, está re bueno recordar libros. Podemos hacer toda la columna sobre eso. Lucas me acaba de retar. Está bien. Bueno, te rompe. No, Bueno, uno. iba a decir otro que me quedó grabado, Sí. que es Casa Tomada. Sí. Ay, Ese Y que es encima me lo bueno. explicaron mal en la escuela. Yo después, muchos años después, o sea, en la escuela nos dijeron, bueno, termínenlo. O sea, agréguenle un final a la elección. Como, Ok, bueno, de una. está bien. Yo hice un final, no sé qué, me acordé durante muchos, muchos años y después, olvidada de ese cuento, empecé a escuchar gente que hablaba de Casa Tomada con la real como asignación que tiene el libro Sí. de la cultura. Y bueno, y ahí dije, me enseñaron como el orto. Pero bueno, me lo dieron para leer. Claro, Claro, bueno, te eso lo está dieron de bueno. tarea. Sí. Viste que en la escuela nos daban un montón de textos que estaban buenos. A mí me gustaba mucho uno de Cortázar, que se llamaba No se culpe a nadie, que era del suéter azul. El protagonista se está poniendo el suéter y que no se lo puede sacar y demás. Y es como tan irreverente la historia que se termina cayendo por la ventana. O sea, Claro. no, es muy breve. Está muy bien escrito porque es como que tiene una prosa muy ligera, entonces como que Cortázar va narrando y vos te enganchás de lleno con la historia, porque decís, ¿cómo no se Claro. puede sacar un suéter? O sea, es Claro, como y de... cómo estira esa escena Del misma. otro día. Ay, la amo, mi mamá. Me hizo el suéter que traje la semana pasada, estaba hermoso, pero el cuello era como que te lo pones y tenés que bañarte con el suéter, ya no te lo sacas nunca más. Fue muy bueno, muy Bueno, bueno. Bien. Bueno, sin ir más lejos, el motivo de la Sí. columna de hoy era la importancia de leer en tiempos de conectividad, de hiperconexión, en el que estamos todo el tiempo con las pantallas, con los celulares y demás. Y por eso la pregunta principal era sobre qué textos leyeron, porque en algún sentido los textos que leímos, los cuentos, las novelas y demás, nos dejan un mensaje. Es una forma de construir una visión del mundo Ujú. y de construir este mundo, en algún sentido. La cultura va por ese lado y los libros son un factor principal para poder construir eso. Entonces también el motivo de esta columna es en homenaje al Día de los Escritores, que fue el 13 de junio, que fue en honor a Leopoldo Lugones, que él también decía que uno de sus libros, su primer libro, era La Metamorfosis de los Insectos, y la autora que lo analiza esta obra de Lugones, dice, bueno, lo que tiene él es que narra montañas, narra altura, narra flujos de ríos, etcétera. Está como muy fascinado con contemplar ese mundo animal y eso se refleja mucho en toda su escritura, incluso en textos en los que no es protagonista la naturaleza. Entonces me pareció como muy interesante ver esto de que las lecturas influyen este modo de ver el mundo, este modo de estar en el mundo, y que últimamente se hace medio complejo con esto de que estamos todo el día scrolleando y leyendo cosas en las pantallas, por ejemplo. Y que no elegimos qué es lo que estamos viendo. Porque en algún sentido la pantalla o las redes sociales es un algoritmo que te está dando contenido todo el tiempo de qué es lo que deberías leer, qué es lo que deberías ver, qué video sí, qué video no. Entonces, en algún punto no estamos siendo lectores, electoras Claro. Claro, y de ese contenido. Nos guía el algoritmo, digamos. Sí, claro. sí. O sea, a veces te guía bien y a veces
Y a veces es el algoritmo Sí, simplemente. sí, totalmente. Claro. Y no es esto de la elección de, bueno, meterte en un libro no solo por el acto de, bueno, leer está bueno, sino también por cómo te conforma como persona, digamos, Sí. ¿Con qué qué te horizonte nutre? tenés, de qué te nutrís, digamos. Mm. Sí. Como que un libro más allá de la lectura es imaginar cosas. Y Hay sí. una excelente herramienta para mí como persona que no tiene tanta cultura lectora hoy. O sea, yo antes me devoraba libros, pero es algo que nos pasa. Sí, Yo obvio. me leía libros durante la noche, iba a la escuela mal dormida porque me pasaba la noche leyendo. Claro, Ahora pero ya no lo después tengo. sí, Y te sucede un poco de, bueno, si no tenés tanta cultura lectora, quizás caes siempre en los mismos autores o en las mismas editoriales. Sí. Esto es un consejo de consumismo, seguramente, pero suscribirse a suscripciones de libros es fantástico. ¿Qué sería eso? ¿De los que te llegan a tu casa? Claro. Sí, está bueno. O ¿Qué sea, recomendás? Porque yo me ¿estás aparecieron suscripta a algo? yo ahora ya no, yo ahora ya no estoy suscripta, me suscribí con mucho pesar porque No podés. no podía bancarla. Ahora la podría bancar, me podría suscribir de nuevo, pero no lo hice todavía. Me había suscrito a Buku, Sí. que viene, bueno, de hecho, este libro me vino en Buku. Que vamos a mostrar en Claro, breve. está secreto Spoiler. todavía. Pero en Buku me vinieron una cantidad de libros, todos preciosos. Sí. Y a veces venían 2 libritos, siempre muy lindos. O sea, realmente he leído, bueno, tiene muchos libros de anagrama, de esta editorial también. eh, ya las vamos a nombrar. Es muy bueno, o sea, Em, vos te suscribís mensualmente y te traen una selección de claro. libros. Sí, y acá Sí, los cada entregan, o mes. sea, los tenés que ir a buscar a la cafetería botánica. Sí, A metros de 12, de calle sí. 12 y 57, 56, Sí. creo que es, no me acuerdo dónde es. Y es una cajita, te viene el libro y siempre te viene algo más. No sé, a veces, no sé, semillas, a veces una Está cartuchera, bueno. unas Sí. medias, como, Está bueno o dos porque se incentiva no libros. solo la lectura, sino otro tipo de consumos también. Claro, y Claro. está bueno. Y después hay otra que se llama biblioteca, que Sí. es bi con B corta, biblioteca, que te trae un vino y un libro. Ah, es bárbaro. Sí. A veces creo que a veces te trae o 2 libros y un vino, o 2 vinos y un libro. Es buenísimo, muy Está bueno. bueno. Y después está, pero, o sea, estas últimas dos no las usé, no las utilicé. De Buku, maravillas, puedo decir. Después está el que tiene nombre azul. En el nombre tiene la palabra azul. Ahora no ¿El me. cuaderno azul? ¿Puede ser? Sí, creo que viene de ahí. Creo que ellos tienen una suscripción de Ok, libros. sí. Sí, a mí es Volcán como Azul lo es de los un... quesos. Hay una suscripción de quesos, si saben. Esa Hay está, una Ay, yo vi está una de muy bombachas buena. ayer. Me pareció buenísimo. Decía, unite al club Es de las bárbaro. bombachas y te llegan Ey. por mes 3 bombachas. ¡Ey! ¿Está re bien o no? Me re gusta, pasalo. Pasalo. Me encanta el momento chivo. Momento no nos pagan chivo. por No esto, nos pero no importa. pagan absolutamente nada por esto. Pero bueno, nada, eso. Recomendación para gente que no tiene tanta cultura lectora y Sí. decís, bueno, quiero leer cosas nuevas. Justo lo que nos preguntábamos en la primera columna, cuando hablábamos esto de, che, ¿en qué momento leemos las personas que por ahí laburamos y estudiamos, o tenemos 3 trabajos, quién sabe? Sí. ¿En qué momento leemos, en qué momento le dedicamos un ratito? Y algo que sucede mucho que con esta nota que sacamos con Delphi de Leticia Martín, de que nadie lee nada, es cierto en algún sentido que nadie lee nada porque llega un punto de que se publica una nota sin leer el contenido de esa nota. Lees las placas y le das like a las placas y lo compartís, Exactamente. pero no lees la nota. Sí, es como que se queda todo en que pasa demasiado rápido, como Sí. de uno está todo el tiempo con la yema del dedo sobre la pantalla, scrolleando y no quedándote con el contenido. No digo que Claro. todos lo hagamos, digo que en general es como un comportamiento el que ritmo. pasa. Y el otro día escuchaba a una escritora que decía que ella caminaba leyendo. A mí me pareció fabuloso, como bastante revolucionario, como decir, bueno, voy a cambiar el celular y voy a ponerme a leer un libro en la calle. Y decía como de para no agarrar el celular en otro lado, tengo un libro en la cartera, en el bolso, en la mochila, y eso también es una forma como de, che, voy a dedicarle un poco más a la lectura, Ujú, como de sí. voy a sacar la cabeza de esto. Está bien, a veces sucede que uno sale como del contenido de redes y te metes a leer y es difícil como hacer ese Conectar. Sí, porque estás como leyendo y Sí, pasa es un sobreestímulo también en Sí. redes que es otra
otro ritmo, te cuesta meterte Sí. en esa otra cosa, engancharte con un párrafo. No, y aparte lo que Eh, tienen las redes sociales es que es todo el tiempo bombardeo de información, bombardeo de cosas para comprar, es como de todo, novedades, es demasiado, mucho, sí. es muy avasallante también. Pero y aparte esto de, sí. perdón, esto de que vos con el celular o lo que estás viendo, todo el tiempo te alientan bueno, no acabamos de hacerlo, por ejemplo, pero todo Sí. el tiempo te alientan al consumo, a que, o sea, y todo lo que seguís, que sea una persona de más de 10.000 seguidores, Mm. siempre te está intentando vender algo, de cualquier Sí. forma, no Sí, no importa importa cómo, siempre te está vendiendo algo. Y eso encima es como, bueno, ya no existe ni siquiera el goce del ocio, el ocio, que Sí. quizás antes cuando Ver recién redes empezamos por a ver tener un redes, celular, por ahí como que tenías, bueno, quizás te ponías a googlear cosas. Sí, Ese era que si yo nuestro les juego con el pregunto, internet. si yo les pregunto ahora, bueno, ¿qué se acuerdan de las 3 últimas historias que vieron hace una hora? No nos vamos a acordar ninguna de las 3, no nos vamos a acordar ni que vimos ayer en el feed de Instagram, por ejemplo. Entonces No. es como pasa todo tan Qué buena pregunta. mal. Sí, bueno, Como que tarea. capaz que te acordás alguna publicación que te gustó, pero no Sí. sabes ni cuándo la viste. Como Ni que yo a quién veces digo, ay, escribió la otra vez vi también. esto, pero no sé cuándo, Sí. O ni scrollear dónde, tanto en Twitter, Dios. Bueno, Twitter Bueno. también tiene eso, como de, es una forma de leer, sí, pero leemos opiniones de un montón de gente que no nos acordamos ni la mitad. No, ¿y de qué te sirve? Porque Sí. siempre, o sea, lo que Tenés- sucede en sí. Twitter todo el tiempo es que es quizás un tema por día. Y Mm. la gente opina de eso todo el día Sí. y casi todos dicen lo mismo y nada tiene sentido y Mm. no hay nada y no tiene contenido. Yo creo que con los libros hay algo que pasa, que es una forma como de alejarnos de todo este mundo. Que no digo que hay que ser como de, bueno, no hay que consumir, no hay que usar redes sociales, no digo eso. Digo que Claro. hay que hacer como un Ser equilibrio. moderado. Sí, y algo que tienen los libros que a mí es lo que más me gusta, es que es como que tenemos una voz única construyéndose ahí. Es como de, que bueno, soy yo con la voz de ese autor, esa autora que en algún momento eligió todas estas palabras y de las cuales estoy generando cierta intimidad con eso, Claro. porque soy yo con el libro. Que no va a ser ese mismo libro, yo no me voy a quedar lo mismo Exacto, que vos. O sea, no sí, lo vamos a interpretar de igual manera probablemente. sí. Bueno, y ahí voy a las recomendaciones. Traje 2 libros, pero vamos a decir, traje 3 libros, o sea, hay uno que no está en físico, que son estos dos, a ver si se ven, A ese. ahí va, ahí. Estamos hablando de Los árboles caídos también son el bosque, de Alejandra Camilla. Sí, ahí va. Editorial. Es de Eterna Cadencia, ahí va. Poquito más Para atrás, atrás. ahí, Mira, ahí va. se refleja el fondo verde porque Ahí si yo hago así, ahí. Ok. excelente. Es Y el bárbaro. otro es Y unos el otro ojos recién inaugurados de Martín Felipe Castanet. A que ver. Martín, Ahí va. Martín, Martín docente de la UNLP. Sí, exactamente. Martín docente de de... letras de la UNLP. Es un Unos traje. ojos recién inaugurados. Sí, Ay, no, es precioso. es Este precioso. Me libro, imagino un bebé abriendo los ojos recién. bueno, ¿No? bueno, Podría ser. vinilo editora, ay Dios, yo amo esta editorial. Yo la conozco a la editora porque Yo la bueno, sigo en Twitter. sí, yo también. Es Porque me bárbara. parece una persona muy graciosa, amo Soy las fan, historias. soy fan de. ¿Cómo se llama la editora? Ay, yo no. Voy a... Eso que tenemos también. O sea, Sí. seguimos las opiniones o la vida de personas que Sí. después queremos decir cómo se llaman y no nos acordamos. Sí, No, tal cual. quiénes re son triste realmente. eso, sí. Eso pasa. Ella es una escritora, Joana. Sí, Joana Joana D'Alessio. D'Alessio. Es una escritora brasilera. Brasilera. Ella sí. es brasilera, se vino a Argentina y tiene familiares desaparecidos. Sí. Yo la conocí a ella en Twitter leyendo narrando una de las historias de cuando el padre va a los 24 de marzo a la plaza. Sí, qué sé ella yo. tiene un libro también publicado. Sí, es su libro, el de las amigas. el de las amigas. Gran Sí. libro, también lo leí. El de esa editorial, ¿no? Este Sí, editorial Pequeño lo que Tratado tiene sobre la Amistad se llama. Claro, lo que tiene es que son libros cortitos y son de no ficción, digamos. O sea, son todos como basados en hechos reales, por Claro. decirlo así. Ponele este texto este libro está muy bueno, que se llama Unos ojos recién inaugurados, y es la relación de Martín con su abuela.
Y Ay, qué es muy lindo. tierno, o sea, yo es un libro que lo recomiendo para las vacaciones de invierno si buscan una lectura así ligera, rápida y que los atrape. Yo este libro me lo leí en una tarde, por decirlo así. Claro. Porque tiene unas frases que son como son muy buenas, que le decía la abuela, porque él lo que hizo fue grabar las conversaciones del último Ay, mes de vida de su abuela, y ay, tiene una no. relación muy preciosa. Incluso en la contratapa dice, y esto es lo que a mí me gustó cuando compré el libro, obviamente, que decía como, mientras todo cambiaba, el hilo que enhebró esa música del tiempo fue la voz de su abuela, del otro lado de un cable enrulado. Listo, ya está, ya te dice todo lo que necesitas Claro. de ese libro. Y hay muchas frases de cómo lo trataba su abuela, de que iban a tomar un café a la París, de acá de La Sí. Plata, de que él se iba a quedar con ella cuando era chiquito, que tenía una relación muy íntima y de una amistad incluso con su abuela, que creo que no la tiene cualquiera, y que incluso él decía, bueno, yo soy el nieto favorito, porque se dio así y compartían mucho con esa abuela, se iban a Capital, cuenta como a a las horas de Hablan teatro. de tipo de las comidas, de las cosas que encontraban en la casa de la abuela. Ay, qué lindo. Ella que Y era un desorden constante también, claro, su tenía casa era un muchas cosas, quilombo. le Claro. entraban a robar a la abuela muy seguido, porque vivía en una zona de La Plata que era como una esquina, entonces el patio daba como una esquina y una avenida y era un lugar muy robable, entonces ella como que estaba entregadísima a que le iban a entrar a robar. Y en su casa siempre era como muchos libros, muchas cosas acumuladas, entonces es muy gráfica y la forma en que tiene él de narrar Mal, es eh, muy gráfica. es muy particular también. Siento que vi una película. Sí, esa es la Ay, qué sensación, lindo. totalmente. O sea, yo me armé las imágenes de este libro por completo. O sea, hay una parte muy puntual que ahora no me acuerdo como qué es lo que relata, pero él dice, encontré algo abajo de una escalera que había perdido, una cosa así, medio Mm, así, y yo me imaginé tipo todo, la escalera, Ay, todo. eso. Pero porque, Sí. claro, es muy gráfico y habla también sobre su hijo, Sí, si no me equivoco. sí, porque aparte lo que tiene es que vio toda su vida, digamos. Compartió todo con su abuela incluso cuando él se fue de la casa de sus padres, cuando empezó a estudiar letras, cuando entró a la universidad, cuando se enamoró, cuando tuvo su hijo. Incluso su mujer le decía como de, bueno, tu relación es como que sos más que un hijo. Sos más hijo de tu abuela que de tu mamá, por ejemplo. Entonces, es una linda forma de ver la relación, digamos. Hermoso. Y después tenemos otros dos libros. Uno es de Alejandra Camilla, que es la autora de los títulos largos, le dicen a ella, que se llama Los árboles caídos también son el bosque. Es un libro que yo lo recomiendo mucho. Alejandra me firmó el libro, todo esto. Ah, Ay, Y las voy a escuchar dos veces hablar. Y yo la amo y me encanta cómo escribe y tiene una prosa muy particular porque ella lo que relata es como de, bueno, los silencios, la soledad, como es un libro muy profundo en ese sentido y son cuentos. Si ustedes estaban buscando narrativa o algo más de ficción, es una buena recomendación este libro de Alejandra, que es el primero de una trilogía. Son tres libros que abordan tres temáticas distintas. Entre los tres libros, juntas 41 cuentos escritos a lo largo de toda su vida, porque ella ahora ya es muchísimo. grande. Y el nombre del libro viene de un cuento que se llama Partir, de ahí que ella aborda como esta cuestión de el parir su hijo, ahí se mete mucho lo autobiográfico, de que es la protagonista está soltera, ella cuando tuvo su primer hijo está soltera, y también habla de cómo vino su papá, que él es japonés, ella tiene ascendencia japonesa, cómo vino su papá de Japón a vivir a Argentina y todo lo que le costó como ese traspaso. Entonces, es una autora que para arrancar es muy gráfica, muy visual, tiene estas cosas también como Martín, y que hace dialogar esta cuestión de la vida cotidiana, lo autobiográfico, con la actualidad, digamos, claro. con temáticas más profundas también. Y siempre tiene algo que los cuentos vos decís como, bueno, va a abordar, por ejemplo, no sé, la charla en un café con de un padre y una hija. La charla de dos vecinas que no se conocen, que se conocen las voces nomás. No sé, la infancia de dos nenas y cómo van creciendo a lo largo del tiempo en el campo. Todo eso lo va abordando y siempre te tiene con un final muy sorpresivo. Es como de que vos decís, bueno, va a venir re tranqui y de repente, ¡pum!
Pasa Sí. algo que te sorprende. Qué Por bueno. ejemplo, hay uno de los cuentos, que no quiero spoilearlo mucho cuál es, pero se narra un abuso intrafamiliar, pero nunca se habla de tal abuso. Te das cuenta de que están hablando de eso o que ella estaba tratando de narrar eso cuando lees el final. Y eso no lo logran muchos autores, como No. generar el efecto sorpresa. Claro. Y el último libro, no lo tengo acá, pero bueno, lo pueden googlear porque lo van a encontrar, es de El mal amor de José Esbarra, que es una gran anécdota y breve porque es un libro que leí en la cafetería Zampano de acá de La Plata, que tiene Es libros. bárbara esa, tiene unos Es libros muy bárbara, lindos. es muy... Queda Zampano, ¿por qué me Zampano suena? quedan 5 entre 53 y 54. Ah, sí, ya sé cuál es. Tiene mesitas rojas. Ahí Sí, más sí, de, sí, es muy de lindo. Avenida 53. Es muy lindo. Es muy bueno porque a mí me llamó la atención el libro y después, tiempo después, no sé cuándo, Sí. habrá sido vos también y leímos el Las mismo dos nos libro. comentamos, hoy no, esta cafetería tiene este libro. Sí, sí, y bueno, es muy sin bueno. decirnos nada. Es un libro que estuvo de poesía o de poemas, que son poemas inéditos, o sea, se publicó después de que él falleció. Entonces, o sea, Esbarra falleció por SIDA en 1996, y es un libro que él como que decía, yo mis poemas los quiero que estén para el mundo, o sea, no quiero generar plata, dinero con esto. Claro. Entonces como que él dice como yo esto lo voy a dejar para que ustedes hagan lo que quieran con mi obra, digamos, que esté en buenas manos, ¿no? Claro. Obviamente, pero como que quiero que la palabra circule. Seguramente es que si él estuviese vivo en este momento, su palabra circularía Ujú. por redes sociales como hablábamos hoy. Y es muy interesante este libro, si estábamos hablando del amor al principio, que dijiste algo del corazón, este libro es bárbaro porque dice como que dice que el amor está destinado al fracaso. Y arranca Claro. así y como que los poemas son muy demoledores en ese sentido. Sí, es medio trágico. Es Está bueno, trágico. está bueno. Él fue un poeta, fue escritor, fue dramaturgo, hizo guiones de televisión, y en su obra siempre fue todo muy contradictorio, porque es como de que muy controversial, como de las cuestiones que él abordaba en sus cuentos también, que fueron publicados en sus poemas. Así que yo creo que es una joyita que no se tiene que perder. Tengo uno breve para leerles, un poemita breve, que son literal son 4 líneas. Porque es con el que a mí dije, uy, yo tengo que seguir leyendo este libro y seguir. Y dice, no, no conocí el amor, solo conocí el exasperante deseo de que el amor existiese. Y por eso, bueno, nada, se las dejo Excelente. para que les estruje el corazón. Libros que son cortos, así que no son tan Bueno. caros. No son tan caros, son algunos se consiguen por internet, cualquier cosa me escriben a impulso.escritura. A impulso.escritura Ya los y descargué. hacen la gestión. Apremiados por el tiempo te tenemos que abandonar. Pero muchas gracias. Estuvo muy divertido. Estuvo muy divertido. Me encanta que traigas libros que leí. Después te paso fotos de mi biblioteca. Dale, me Hacemos encanta que así. traigas que tengas la posibilidad de traer los libros físicos porque conocemos las editoriales y son Sí. todas editoriales argentinas con autores de acá, entonces es bárbaro. Excelentes. Bárbaro. Sofi Fuentes aquí, de Impulso Escritura, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora vamos a un breve corte así, y venimos con Juancito, que se trae Eje Austral, para conversar de política exterior.